Mi nombre es John Jairo González y este es el parcial de Física, Electricidad y Magnetismo. Entonces, este es el desarrollo del ejercicio 1 del parcial. Entonces, para analizar este circuito vamos a utilizar leyes de Kirchhoff. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar las mallas y los nodos. En este caso tenemos dos mallas y un nodo. La malla 1 la vamos a analizar en sentido horario, mientras que la malla 2 la vamos a analizar en sentido antihorario. El nodo que determinamos es este de acá. Yo lo llamé pues nodo 3. Entonces ahora lo que se hace es determinar el sentido de las corrientes. En este caso hallamos tres corrientes y para la corriente 1 yo le di el mismo sentido que la polaridad de la fuente. Para la corriente 3 hice lo mismo. Y para la corriente 2 la puse fue en sentido opuesto a la polaridad de la fuente. Entonces, sabiendo esto, ya podemos empezar a determinar las ecuaciones. Entonces, para la malla 1, vamos a analizar primero las fuentes. Entonces, en la malla 1 encontramos la fuente 1. Y como la corriente va en el mismo sentido de la polaridad de la fuente, entonces la ponemos positiva, que en este caso sería 70. Ahora, seguimos analizando las fuentes en la malla 1 y nos encontramos con la fuente 2. En este caso, la corriente va en sentido opuesto a la polaridad de la fuente. Entonces, esta fuente la vamos a poner de valor negativo, que entonces sería menos 60. Ahora procederemos a analizar las resistencias. Analizando la malla, encontramos primero la resistencia 1. Entonces, vemos que el sentido en que estamos analizando la malla, la corriente que pasa por la resistencia 1 va de más a menos, por tanto, ponemos que es negativa. La resistencia 1 vale 7 ohmios y la corriente que pasa por ella es I1. Esto lo sabemos por ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ahora hacemos lo mismo con la resistencia 2. Vemos que la corriente que pasa por la resistencia 2 también va de más a menos, por tanto entonces podemos poner que es negativa. Entonces la resistencia 2 vale 4 ohmios y la corriente que pasa por ella es I2, y todo esto sabemos que es igual a 0. Esta será nuestra ecuación 1. Listo, entonces ahora vamos a analizar la malla 2. Entonces, primero vamos a analizar las fuentes, que en este caso son 2 para la malla 2. Entonces, vemos que la corriente 3, que pasa por la fuente 3, va en el mismo sentido que su polaridad. Por tanto, la ponemos positiva. La fuente 3 vale 80. Ahora, nos queda la fuente 2. Pasa lo mismo que en la malla 1, que su corriente va en sentido opuesto a su polaridad, entonces la ponemos negativa, entonces menos 60. Ahora, como no tenemos más fuentes para la malla 2, analizamos las resistencias. La corriente que pasa por la resistencia 3 vemos que va de más a menos, entonces la podemos poner negativa. La resistencia 3 vale 8 ohmios, entonces ponemos 8 y la corriente que pasa por ella es I3. Ahora, para la resistencia 2, la corriente que pasa por ella va de más a menos, entonces la podemos poner negativa. El valor de la resistencia 2 es 4 ohmios y la corriente que pasa por ella es I2. Esto es igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Ahora vamos a analizar el nodo 3. Sabemos que las corrientes que entran
debe ser igual a las corrientes que salen del nodo. Entonces, vemos que la corriente I1 y la corriente I3 son las que entran al nodo, mientras que la corriente I2 es la que sale. Entonces, ponemos I2 es igual a I1 más I3. Esta será nuestra ecuación 3. Ahora lo que vamos a hacer es escribir a I1 y a I3 en términos de I2, debido a que I2 es la variable que más veces aparece en todas las ecuaciones. Entonces, de la ecuación 1 vamos a despejar I1. Por tanto, obtenemos lo siguiente. Menos 4 y 2 está restando, entonces lo pasamos al otro lado de la igualdad sumando. Entonces tenemos 4 y 2. Tenemos 70 menos 60, que nos da 10. Ese 10 está sumando, por tanto lo pasamos al otro lado de la igualdad restando. Y finalmente el menos 7 está multiplicando al I1, por tanto lo pasamos a dividir. Menos 7. Ahora procedemos a hacer lo mismo con I3, despejarla en términos de I2. Entonces tenemos que I3 es igual, menos 4 y 2 está restando, pasa a sumar. 80 menos 60 nos da 20, ese 20 está sumando, nos pasa a restar. Finalmente el menos 8 está multiplicando al I3, por tanto lo pasamos a dividir. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es despejar esta ecuación de I1 y de I3 en la ecuación 3, que es la del nodo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que I2 es igual a I1 más I3, pero entonces sabemos que I1 es 4 y 2 menos 10 sobre menos 7, entonces la reemplazamos aquí. Ahora reemplazamos la de I3, que la de I3 es 4 y 2 menos 20 sobre menos 8. Listo. Ahora podemos hallar I2. Entonces lo que vamos a hacer es juntar términos semejantes, que en este caso sería menos 4 y 2 séptimos y menos 4 y 2 octavos. Y 10 séptimos con 20 octavos. Entonces tenemos menos 4 séptimos menos 4 octavos. Tenemos que es menos 15 catorceavos. Entonces I2 es igual a menos 15 catorceavos de I2. Ahora vamos a hacer lo mismo con 10 séptimos y 20 octavos. Entonces 10 séptimos más 20 octavos. Tenemos que es 55 catorceavos. Ahora, este I2, este menos 15 catorceavos de I2, lo podemos pasar al otro lado de la ecuación sumando. Por tanto, tenemos que 15 catorceavos más 1 es igual a 29 catorceavos. Se le suma 1 porque este I2 de acá pues tiene de coeficiente 1. Entonces tenemos que 29 catorceavos de I2 es igual a 55 catorceavos. Entonces,
Ahora simplemente tenemos que despejar a este I2, entonces este 29/14 lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Por tanto, como está todo este factor está multiplicando, lo podemos pasar a dividir. Por tanto, tenemos que 55/14 dividido 29/14 nos da 55/29, que sería lo mismo que 1,896 amperios. Ahora que hayamos I2, podemos pasar a despejarlo en esta ecuación que hemos despejado I1 para poder hallarlo. Entonces tenemos que I1 es igual a 4I2 y 4I2 es 4 por 7,584. Entonces 7,584 menos 10 sobre menos 7 es igual a I1. Entonces simplemente reemplazamos los datos. Entonces tenemos 7,584 menos 10 dividido menos 7 nos da 0,345 amperios. Listo, entonces ahora vamos a reemplazar el I2 en esta ecuación en la que hemos despejado I3. Entonces tenemos I3 es igual a 4I2 y 4I2 ya sabemos que es 7,584 menos 20 sobre menos 8. Por tanto, I3 será 1,552 amperios. Ahora procederemos a realizar la tabla. Entonces, sabemos que la corriente que pasa por la resistencia 1 es I1. Entonces, acá la tenemos, la reemplazamos acá. 0,345. La corriente que pasa por la resistencia 2 es I2. Entonces, reemplazamos y es 1,896. Y la corriente que pasa por la resistencia 3 es I3, que es 1,552. Listo. Ahora para hallar los voltajes que pasan por cada una de estas resistencias, procederemos a aplicar ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para la resistencia 1 tenemos 7 por 0,345, que nos da 2,415. Para la resistencia 2 tenemos que es 4 por 1,896. Nos da 7,584. Y para la resistencia 3 tenemos 8 por 1,552. Nos da 12,416. Ahora, para hallar la potencia, sabemos que la potencia está por el producto entre la corriente y el voltaje. Por tanto, tenemos que la potencia en la resistencia 1 será 2,415, 0,833. La potencia en la resistencia 2 será 1,896 por
7.584. Nos da 14,379. Y finalmente en la resistencia 3 tenemos que es 1.552 por 12.416. Nos da 19,269. Entonces, para hallar la potencia total, debemos de sumar las potencias que hay en cada una de las resistencias. Entonces, tenemos que la potencia total va a ser igual a 0.833 más 14.379 más 19.269. Nos da un total de 34,481. Las unidades de la potencia son en watts. Entonces, para comparar la potencia total de las resistencias con la potencia total del circuito, vamos a multiplicar las fuentes de voltaje por la corriente que pasa por cada una de estas. Entonces, tenemos que la potencia de la fuente 1, la potencia que provee la fuente 1 va a ser 70 voltios por la corriente 1, que sería 0,345, lo cual nos da 70 por 24,15 watts. Para la potencia 2, como vimos que la corriente 2 va en sentido opuesto a la polaridad de la fuente, entonces la vamos a poner negativa a la fuente por la corriente 2, que sería 1,896, lo cual nos da menos 60 por 1.896, menos 113,76. Ahora, para la potencia 3, tenemos la fuente 3, que es de 80 voltios, por la corriente 3, que es 1,552, lo cual nos da 80 por 124,16. Si sumamos estas tres potencias de cada una de las fuentes, nos debería dar un valor aproximado al que hallamos en las resistencias. Entonces tenemos 24.15 más menos 113.76 más 124.16. Nos da un total de 34,55. Lo cual es un valor aproximado al que habíamos hallado anteriormente con las resistencias.